Dudo bastante que eso funcione a nivel internacional. Esa fue la frase. La dijo un hombre que sabe exactamente lo que es ganarle a Messi, porque lo hizo más veces de las que cualquiera querría admitir. Thomas Müller, campeón del mundo, el alemán que durante una década fue la piedra en el zapato del mejor jugador de la historia, miró a la cámara en diciembre y soltó esa duda con una tranquilidad que dolió. Pensaba que Messi, ese que acababa de pasearse por el fútbol estadounidense, no iba a rendir cuando llegara la presión de verdad, la de un mundial, y hoy, apenas unos meses después, esa frase quedó hecha pedazos. Te voy a contar cómo Messi convirtió esa duda en el combustible de la mejor versión mundialista de su carrera, gol por gol, récord por récord. Y quédate hasta el final porque hay un detalle sobre lo que el propio Müller dijo en esa misma entrevista que casi nadie notó y que lo deja todavía más expuesto. Si te gusta el fútbol contado de verdad, suscríbete que esto recién empieza. Para entender por qué la frase de Müller pegó tan fuerte, hay que entender quién la dijo. No fue un periodista buscando un titular ni un hincha cualquiera tirando una opinión desde el sillón. Fue Thomas Müller, uno de los pocos futbolistas vivos que puede mirar a Messi a los ojos y decir con la estadística en la mano que contra él ganó más de lo que perdió. Se cruzaron alrededor de 10 veces a lo largo de sus carreras y el argentino apenas se llevó 2 de esos duelos. Müller estuvo en aquel Brasil 2014, cuando Alemania levantó la copa y dejó a Messi llorando al lado del trofeo que más deseaba. El alemán fue, durante años, una especie de fantasma en las noches más amargas del rosarino. Por eso, cuando alguien con ese pasado dice dudo, el mundo escucha. Conviene detenerse en esa relación, porque no es la de dos desconocidos que se cruzaron una vez. Müller y Messi se enfrentaron alrededor de 10 veces a lo largo de sus carreras, contando partidos de todo tipo, y la balanza siempre se inclinó del lado alemán. El argentino apenas se llevó 2 de esos duelos. Para alguien que durante 20 años hizo del fútbol su reino, ese registro contra Müller es una rareza estadística, casi una anomalía. Y el propio alemán lo sabe, porque nunca escondió que disfrutaba ese papel de excepción. Llegó a decir, medio en broma, medio en serio, que Messi era el mejor jugador que tiene el fútbol, pero que iba a cazarlo de nuevo. Esa palabra, cazar, lo dice todo. Müller se veía a sí mismo como el cazador del intocable, el único que había encontrado la fórmula para frenar al imparable. Con ese historial encima, su duda sobre el mundial no era una bravuconada vacía. Tenía el respaldo de una vida entera ganándole al hombre del que ahora dudaba, y el contexto de aquella final de la MLS le añadía sal a la herida. Müller acababa de perder. Su Vancouver había caído 3-1. Messi le había repartido el partido con 3 asistencias, y aún así, en la rueda de prensa, el alemán no se mostró derrotado. Con esa ironía tan suya, comentó que sí, que las 3 asistencias de Messi habían pesado, que él había tenido 0 y el argentino 3, pero que ya volverían más fuertes. Era un perdedor que no se sentía perdedor, un competidor que veía la derrota como un paréntesis y no como un final. De ese mismo molde mental salió la duda sobre el mundial. No era resentimiento, era la convicción genuina de un hombre que pensaba conocer los límites de su eterno rival. La escena de la duda tuvo su contexto y vale la pena reconstruirlo. Diciembre de 2025, final de la MLS. Inter Miami contra Vancouver Whitecaps. Messi de un lado, Müller del otro. Una secuela inesperada de una rivalidad que parecía cerrada hacía años. Miami ganó 3-1, Messi repartió 3 asistencias y se llevó el título. Müller perdió. Y sin embargo, semanas después, en una entrevista con un canal alemán, el veterano matizó su derrota con una observación que sonó advertencia. Reconoció el talento del argentino, claro. Dijo que cuando Messi tenía el balón, explotaba en los espacios adecuados e iniciaba muchísimas cosas. Pero acto seguido, en la misma respiración llegó el golpe. Dudaba bastante de que eso funcionara de forma tan espontánea a nivel internacional. Traducido del lenguaje diplomático, el Messi que brilla en la MLS es una cosa y el Messi que necesita una selección en un mundial es otra muy distinta. Y fíjate en algo, porque acá está la trampa. Müller no negó que Messi fuera bueno, lo elogió. Pero metió la duda justo donde más podía doler, en la idea de que ese brillo era cómodo, espontáneo, un lujo de una liga menos exigente, como diciendo, en el patio de atrás todos parecen cracks, pero cuando llegas al salón principal las luces son otras. Era una manera elegante de preguntarse si el capitán argentino, a sus casi 39 años, todavía tenía con qué cuando el rival apretara de verdad. Para muchos era una duda razonable. Messi mismo había dado a entender que Qatar 2022 sería su despedida mundialista, que sus apariciones en las eliminatorias serían esporádicas. La pregunta flotaba, ¿quedaba algo de aquel Messi cuando subiera el telón? La respuesta llegó el 16 de junio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Argentina, campeona vigente, debutó
debutaba en el grupo J contra Argelia, y lo que pasó esa noche fue la primera grieta en la profecía de Müller, una grieta del tamaño de un cráter. Porque Messi no jugó un buen partido, Messi jugó el partido, 3 goles, un hat-trick. El primero de su carrera en una Copa del Mundo, a los 38 años y 357 días, convirtiéndose en el jugador más veterano de la historia en lograr un triplete mundialista, una marca que le arrebató nada menos que a Cristiano Ronaldo. Imagínate la imagen. El hombre del que dudaban firmando la noche perfecta justo cuando el mundo entero lo miraba. Vamos gol por gol, porque cada uno cuenta una parte distinta de la historia. El primero llegó al minuto 17. Argelia perdió un balón en una zona peligrosa. Messi lo capturó, encaró y soltó un zurdazo potente desde larga distancia que se clavó en el ángulo. Un golpe seco de los que no admiten discusión. Pero lo que pasó después de ese gol fue lo que de verdad estremeció. Messi rompió en llanto. No fue el llanto de la euforia futbolística, era otra cosa, algo que venía de mucho más adentro, ligado a un asunto personal y familiar delicado del que su entorno había pedido prudencia. No vamos a hurgar ahí, porque hay cosas que merecen respeto y silencio. Basta decir que ese primer gol cargaba un peso que iba más allá de la pelota, y que verlo quebrarse así frente a millones recordó que detrás del mito sigue habiendo un hombre. El segundo gol fue puro olfato, y conviene contarlo tal como ocurrió, sin adornarlo. Minuto 60. McAllister probó desde lejos, el arquero argelino no pudo retenerla y dio un rebote, y ahí apareció Messi de oportunista empujándola de primera con la derecha. No fue una definición de manual ni una pintura. Fue el instinto del cazador que está siempre donde tiene que estar, el detalle que separa al goleador histórico del resto, estar ahí, exactamente ahí, cuando la pelota queda suelta. Ese gol, el menos vistoso de los tres, es quizá el más revelador, porque demuestra que el hambre seguía intacta. Y hay un detalle en ese segundo gol que añade morbo a la historia. ¿Sabes quién era el arquero al que Messi le marcó esa noche? Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. Como si el fútbol, en su manía por escribir guiones imposibles, hubiera querido poner a un apellido legendario bajo los 3 palos para que la gesta del argentino tuviera testigo de lujo. El banco argelino lo dirigía Vladimir Petkovic y a Messi incluso le habían anulado un gol temprano por fuera de juego, es decir, pudieron ser 4. La noche tenía pinta de ser histórica desde el primer minuto. El tercero, al minuto 76, fue el gol del artista. Una definición colocada y suave desde el borde del área, ajustada al rincón de abajo, pegadita al palo, de esas que el arquero ve pasar sabiendo que no hay nada que hacer. Ahí estaba el Messi quirúrgico, el de la pausa y la precisión, el que coloca el balón donde quiere como quien firma con caligrafía. 3 goles, 3 maneras distintas de hacer daño, la potencia, el oportunismo y la elegancia, un catálogo completo de por qué este hombre es lo que es. Y cuando lo sustituyeron, el estadio entero se puso de pie a ovacionarlo. Imagínate la escena, rivales incluidos, todos aplaudiendo, conscientes de que estaban viendo algo que iban a contarles a sus nietos. Pero ese partido escondía capas de historia que multiplican su valor. Esa noche, Messi se convirtió en el primer jugador de campo en disputar 6 mundiales distintos. Era además su partido número 200 con la camiseta de Argentina. Y aquí viene el dato que te va a poner la piel de gallina. Ese hat-trick cayó exactamente 20 años al día después de su primer gol en una Copa del Mundo, aquel de 2006 contra Serbia y Montenegro, cuando era un pibe que recién asomaba. 20 años. 2 décadas separando al niño que debutaba del coloso que ahora reescribía los libros. Léelo despacio, porque el fútbol rara vez es tan poético. El mismo día, 20 años después, el primer gol y el primer hat-trick. Si alguien hubiera escrito eso en un guión, le habrían dicho que era demasiado. Con esos 3 goles, Messi llegó a 16 tantos en mundiales e igualó a Miroslav Klose, el alemán que durante años fue el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Y acá hay un detalle que no se le escapó a nadie. Klose es alemán, Müller es alemán, la duda había salido de Alemania y Messi acababa de alcanzar al ídolo goleador alemán en la misma noche. El fútbol a veces tiene un sentido del humor cruel y perfecto. Pero ojo, porque alcanzar a Klose era solo el primer acto, lo mejor todavía no había pasado. Y mientras Müller probablemente revisaba sus propias palabras, el resto del planeta fútbol reaccionaba sin filtros a lo que acababa de ver. Esa misma jornada, del otro lado del mundo, un jovencísimo Erling Haaland hacía su debut mundialista y firmaba un doblete con Noruega, pero lo que hizo después de ver lo de Messi fue casi más comentado que sus propios goles. Agarró el teléfono, se sacó una selfie y la publicó con 2 palabras en inglés: Messi está loco, y le añadió un emoji de corona, el heredero generacional, el monstruo físico que muchos ven como el futuro del gol, rindiéndose ante un hombre que le dobla casi en edad. 2 palabras y una corona. En
En ese gesto cabía toda la diferencia entre el talento que asombra y la leyenda que reina. No fue el único. Ronaldo Nazário, el fenómeno brasileño, ese que durante años fue dueño de récords mundialistas, pidió públicamente que el mundo de una vez acepte que Messi es el mejor de la historia y que merecía ese récord de goleo. Lionel Scaloni, su entrenador, fue más lejos todavía, dijo que Messi será el mejor de la historia por siempre y que va a ser muy difícil que alguien lo supere. Y hasta Lamine Yamal, la joya española de 18 años, el chico al que muchos señalan como el próximo en heredar el trono, lo zanjó sin dudar. Para él, superar a Messi es imposible, porque Messi es el mejor y lo sigue demostrando. Toda una generación, desde el veterano que ya se retiró hasta el adolescente que recién empieza, alineada en el mismo veredicto, toda menos una voz alemana que se había animado a dudar. Si la profecía de Müller ya estaba tambaleando después de Argelia, lo que vino 6 días después la enterró del todo. 22 de junio de 2026, Argentina contra Austria. Y Messi volvió a aparecer, pero esta vez con una historia de superación dentro del propio partido, porque no todo le salió bien. Falló un penal, sí, el mejor de la historia falló desde los 12 pasos y por un momento las viejas dudas asomaron la cabeza. Y si Müller tenía razón, y la presión después de todo le pasaba factura, la respuesta fue contundente. Messi marcó al minuto 38 y volvió a marcar en el minuto 95 ya en el descuento para sellar un 2-0 que dejó a Argentina como líder del grupo y clasificada a la siguiente ronda. Doblete, después de errar un penal. Eso es carácter, eso es mentalidad de campeón, eso es exactamente lo que Müller dudaba que el argentino todavía tuviera. Y con ese doblete, llegamos al momento que hace pedazos la frase con la que abrimos este video, porque Messi no solo alcanzó a Klose, lo superó. Llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales en solitario, por encima de Klose con 16, por encima de Ronaldo Nazário con 15, por encima de Mbappé y del legendario Gerd Müller con 14. Y fíjate bien en ese apellido Müller. Gerd Müller, otra leyenda alemana del gol, también quedó atrás. Thomas Müller dudó del Messi internacional y el Messi internacional terminó pasando por encima de los récords goleadores que durante décadas habían sido patrimonio alemán. No hay ironía más redonda que esa. Pongamos los números en perspectiva porque a veces las cifras pierden su impacto de tanto repetirlas. 18 goles en mundiales, 121 goles con la camiseta de Argentina en 201 partidos. Y todo esto a 2 días de cumplir 39 años. Piensa en lo que eso significa de verdad. La mayoría de los futbolistas a esa edad ya están retirados, dirigiendo, comentando partidos por televisión como el propio Müller. Messi, en cambio, no solo sigue jugando, sigue marcando la diferencia en el escenario más grande y más exigente del planeta. El que iba a quedarse corto a nivel internacional es, hoy, el máximo goleador internacional de la historia de los mundiales. La frase se quedó sin piso. Ahora bien, déjame volver a la entrevista de Müller porque aquí está el detalle que prometí al principio y que casi nadie notó. Cuando el alemán soltó su famosa duda, no la dijo en el vacío, la dijo justo después de elogiar a Messi. Sus palabras exactas fueron que cuando el argentino tenía el balón, explotaba en los espacios adecuados e iniciaba muchísimas cosas. Y fíjate en lo que pasó en este mundial. Eso es precisamente lo que hizo. Explotó en los espacios, inició cosas, marcó 5 goles en 2 partidos. Müller, sin quererlo, describió en esa misma frase exactamente lo que Messi terminaría haciendo en el torneo. Le puso palabras a su propia equivocación, describió la solución y a renglón seguido dudó de ella. Es como si hubiera dibujado el mapa del tesoro y después hubiera dicho que el tesoro no existía. Y conviene ser justos con Müller porque no es un bocón ni un payaso buscando atención. Es un tipo que siempre respetó a Messi. De hecho, en otra ocasión llegó a decir que para él, Messi es el mejor jugador que tiene el fútbol. Su duda no nació del desprecio, sino de una lógica futbolística que, sobre el papel, tenía sentido. Un jugador que ronda los 39, viniendo de una liga menos competitiva, enfrentándose de golpe a la élite mundial. Cualquier analista serio habría tenido esa misma reserva. El problema no fue la lógica de Müller, el problema fue que Messi, una vez más, se encargó de demostrar que con él la lógica no aplica, que las reglas que sirven para medir a cualquier futbolista de casi 40 años no sirven para medirlo a él. Esto es lo más fascinante de toda la historia. Müller representaba la voz de la razón, representaba el sentido común, la estadística, la edad, el desgaste, todo lo que dice que un jugador a esa altura de su carrera ya no puede liderar a una selección hacia la gloria. Y Messi, con 3 goles a
Argelia y 2 a Austria, no refutó esa voz con palabras, la refutó con hechos, que es la única manera que de verdad cierra cualquier boca. No salió a contestarle a Müller en una rueda de prensa, ni publicó una indirecta. Simplemente fue al campo y firmó 5 goles en 2 partidos. El silencio del que actúa frente al ruido del que opina. Imagínate por un segundo ser Thomas Müller en este momento. Estás retirado, trabajando como analista, viendo el mundial desde afuera. Diste tu opinión, una opinión informada, basada en tu experiencia de haberle ganado a este tipo una y otra vez. Y de repente, el hombre del que dudaste se va a un mundial y en 2 partidos rompe el récord de goleo histórico, supera a 3 leyendas alemanas en las tablas y lleva a su equipo a lo más alto del grupo. ¿Qué se siente? Probablemente una mezcla de incredulidad y admiración. Porque si algo ha aprendido Müller en su carrera es que apostar contra Messi, incluso con la estadística a favor, es un deporte de altísimo riesgo. Lo que hace todo esto aún más sabroso para el hincha argentino es el subtexto histórico. Alemania siempre fue el verdugo. En 2014, Alemania le arrebató a Messi el mundial en el último suspiro. Durante años, los récords goleadores mundialistas tuvieron acento alemán, Klose, Gerd Müller. Y ahora, en 2026, viene otro alemán, Thomas Müller, a poner en duda al capitán argentino justo antes del torneo. Y lo que ocurre es que Messi no solo le responde a él, sino que de paso desmantela toda esa hegemonía alemana en los registros de goleo. Es la redención de toda una generación de hinchas que crecieron viendo a Alemania frustrar a su ídolo. Esta vez, el guión se dio vuelta, y hay algo que vale la pena subrayar sobre el carácter de Messi en este mundial, porque va al corazón de lo que Müller cuestionaba. Lo que el alemán ponía en duda no era el talento, era la capacidad de sostenerlo bajo presión internacional. Bueno, ¿qué hizo Messi contra Austria? Falló un penal y en vez de esconderse marcó 2 goles. Esa es la respuesta más elocuente posible a la duda de Müller. No se trata solo de saber si todavía tiene magia en los pies, se trata de saber si todavía tiene el temple para no derrumbarse cuando algo sale mal en el momento más importante. Y la respuesta, otra vez, fue un rotundo sí. A los 39, con todo en contra, con un penal errado pesándole en la espalda, Messi se levantó y resolvió el partido. Eso no se entrena, eso se tiene o no se tiene. Pongamos también las cosas en su justa medida, porque la honestidad es lo que da credibilidad a una historia. El mundial no terminó, quedan partidos durísimos, rivales que apretarán mucho más que Argelia o Austria, y nadie puede garantizar nada en un torneo donde un mal día te manda a casa. Müller podría técnicamente agarrarse a un clavo ardiendo y decir que la verdadera prueba viene en las rondas finales, pero hay una diferencia abismal entre dudar de si Messi rendiría a nivel internacional, que era su frase original, y dudar de cuántos títulos más conquistará. La primera duda ya está respondida y enterrada. Messi rinde a nivel internacional. Lo demostró con 18 goles, con un récord histórico en solitario, con un doblete después de fallar un penal. Lo demás es harina de otro costal. Quizá el aprendizaje más grande de toda esta historia es uno que el fútbol nos enseña una y otra vez, pero que nos cuesta interiorizar. Las leyendas no se rigen por las reglas que sirven para medir a los mortales. Cuando ves a un futbolista de casi 40 años viniendo de una liga menos exigente, la lógica te dice que va a sufrir, y para el 99% de los casos, esa lógica acierta. Pero Messi pertenece a ese 1% que existe precisamente para recordarnos que lo imposible, a veces, solo necesita un campo, una pelota y 39 años de hambre intacta. Müller aplicó la lógica casi siempre gana, pero contra Messi casi siempre no es suficiente. Y así llegamos al final de esta historia, que en realidad es el comienzo de otra, porque si Messi hizo todo esto en la fase de grupos, con una duda alemana resonando de fondo, ¿qué le espera al mundo en las rondas decisivas? El hombre del que dudaron va por más. Va por su segunda estrella mundialista consecutiva, por agrandar todavía más un récord de goleo que ya es suyo, por seguir convirtiendo cada partido en un argumento más a favor de su eternidad. La frase de Müller, esa que abrió este video, hoy es una pieza de museo, el ejemplo perfecto de lo peligroso que es subestimar al más grande. Ahora quiero saber tu opinión y quiero que te mojes en los comentarios. ¿Crees que Thomas Müller tenía algo de razón y que la prueba de fuego para Messi viene recién ahora, en las rondas finales? ¿O piensas que con 5 goles y el récord histórico ya demostró todo lo que tenía que demostrar y la duda quedó completamente sepultada? Déjamelo abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si este video te hizo disfrutar de la grandeza de Messi, como me hizo disfrutar a mí contártelo, regálame un me gusta, suscríbete si todavía no lo hiciste y comparte el video con ese amigo que necesita que le recuerden por qué este tipo es simplemente el mejor de la historia. Müller dudó. Messi respondió con 18 goles y en ese silencio cargado de récords cabe la respuesta más contundente que un futbolista le dio jamás a quien se atrevió a subestimarlo.